Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oramos. Señor, gracias esta mañana por estos testimonios que hemos escuchado. Gracias por la vida de Betsy, gracias por la vida de Carlos, gracias por la vida de Inora, que han profesado su fe en Cristo. El ánimo que nos dan, Señor, es mucho saber que tú has tocado, transformado sus vidas, y ahora ellos quieren seguirte, quieren amarte más. Es nuestro deseo que muchos más también en esta iglesia y fuera de esta iglesia te conozcan y experimenten la salvación en Cristo. Rogamos en esta mañana por cada persona aquí presente también. Rogamos que tu palabra nos hable. Es un tema bastante importante como iglesia. Nos invitas a no caer en la tentación de dejar el camino tuyo. En esta mañana pedimos que nos hables a través de la palabra tuya. Tu Espíritu Santo nos traiga la convicción interna que necesitamos para hacer los cambios en nuestra vida que necesitamos hacer, para dejar a un lado el pecado, el cual se apodera de nosotros muchas veces, y podamos rendir nuestras vidas a ti. Permite que nuestras armas, nuestros argumentos queden a un lado a la luz de la palabra tuya que en esta mañana leemos y aprendemos juntos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana queremos hablar cómo vencer la tentación de no seguir a Cristo. ¿Qué son las razones por las cuales algunas personas que comienzan en la vida cristiana dejan de seguir a Cristo? Pude pensar en 3 razones antes de entrar en el texto. Primero es, muchas de las personas no entienden la soberanía de Dios. Surgen momentos en la vida nuestra que pasan cosas que no entendemos. Situaciones en que decimos, ¿por qué nos pasan esto? ¿Por qué me pasa esto? Y como no podemos entender estas cosas, empezamos a quejarnos con Dios. Y poco a poco empezamos a decir, yo no creo que vale la pena seguir a Cristo, porque no entiendo esto que me está pasando. Y a veces es algo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas y no lo hace. Y como Dios no lo hace, decimos, yo no quiero más seguir a Cristo. Y nos separamos de Él. No entender la soberanía de Dios. Segundo es, también sucede cuando caemos en las garras del mundo. Sabemos como cristianos, los tentáculos del mundo constantemente están tratando de llamarnos. No sé, me imagino como esas sirenas, ¿se acuerdan? Es lo místico, ¿verdad? De las sirenas que supuestamente hacen un silbido, te empiezan a atraer.
a seducir. Bueno, así pienso que es el mundo. O como en el libro El Peregrino, cuando cristiano y fiel llegan a la feria de la vanidad. Y todo lo que encuentran en esa feria es muy atractivo humanamente. Está la diversión. Es un lugar donde no hay intolerancia. Todo lo que es malo es bueno. Todo lo que es bueno es malo. No hay diferencia. El pecado no existe. El pecado es una mala palabra para repetir. Todas las personas que quieren hablar sobre moralidad dicen, no hablemos de moralidad. Es lo que tú sientas hacer, lo que tú quieras hacer. Eso es lo importante. Es una palabra anticuada esa del pecado. Los fanáticos lo dicen. Y poco a poco el mundo empieza a seducirnos y dejamos el camino del Señor por seguir los deseos del mundo. En tercer lugar, también está la apatía espiritual. El nuevo creyente, como hemos mirado algunos que han dado ese paso del bautismo, su fe, su pasión está activa, están emocionados. Pero ¿qué pasa? El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y a medida que va pasando el tiempo, se va creando la idea de una apatía espiritual. Es como en la historia que me gusta, la historia infantil llamada La Caseta Mágica, que alguna vez también referí en un sermón. El protagonista es un niño que se llama Milo. Y Milo llega a conocer a los letargones, que viven en el tedio. Tienen la idea, ¿verdad? Letárgico, letargones, el tedio, algo tedioso. Y el tedio, nadie hace nada. No se puede reír, no se habla, no se hace nada más que dormir. También se haraganea y se hace ser holgazanes. Y al final hay una conversación que tiene Milo con los letargones y va así. Dice, como puedes ver, le dicen ellos a Milo, casi no tenemos tiempo para empeñar, empollar, trabajar o rematar. Y si nos paramos para pensar o para reír, nunca conseguiríamos no hacer algo. ¿Quiere usted decir que nunca conseguirán hacer algo?, corrigió Milo. Nosotros no queremos hacer algo, contestó otro airadamente. Queremos hacer nada. Y eso podemos hacerlo sin su ayuda. ¿Sí ve lo que pasa? El creyente también llega a ese punto, a ser letárgico espiritualmente. Ya no queremos hacer nada. ¿Y qué sucede? Nos quedamos ahí sentados sin hacer nada, dejando pasar el tiempo. Y obviamente no queremos que nadie más haga algo también. No hay disciplina espiritual. Pablo, en este texto que hemos leído esta mañana, enseña sobre cómo permanecer fiel en la carrera espiritual. Ya ha hablado en los versículos anteriores, capítulo 9, versículos 27, 26, 27, 28, 27, ha hablado sobre él, su ejemplo de seguir a Cristo. Dice, yo tengo la disciplina espiritual, yo tengo la determinación espiritual de seguir a Cristo. Y él está diciendo ahora, en el capítulo 10, que deben de huir de la tentación de ellos también no proseguir en la meta, no seguir a Cristo. Y para esto Pablo va a usar ejemplos del Antiguo Testamento y mostrarles que el pueblo de Israel también fracasó en llegar a la tierra prometida porque no siguieron fielmente a Cristo. Y ellos corren el peligro también de no alcanzar la meta final si ellos no deciden hacer ciertas cosas. Es muy interesante porque Pablo va a hablar acerca del pueblo de Israel y sus luchas que tenían con la idolatría, con la inmoralidad, con la codicia y con la murmuración. Y todas esas cosas eran evidentes en Corinto, en la iglesia. ¿Ustedes creen que son cosas con las que la iglesia hoy día batalla? Si no lo creen, esta mañana vamos a ver, ¿es eso también lo que nosotros luchamos como iglesia?
nos vamos a dar cuenta de que también luchamos con estas cosas y estas cosas nos impiden a llegar a la meta que Dios ha dejado para nosotros. Y Pablo va a enseñarles a ellos que el Antiguo Testamento es para nosotros hoy día, para enseñarnos, para aplicar la verdad espiritual y evitar la tragedia espiritual que le sucedió al pueblo. Miremos qué es lo que Pablo les dice. Primero, Pablo les dice que para vencer la tentación de no dejar a Cristo, tenemos que en primer lugar evitar la autoconfianza. Versículos 1 al 5. Vea cómo comienza Pablo y dice, no, hermano, dices, no quiero, ¿qué cosa? Que ignoren. No ignoren. ¿Qué es lo que no deben ignorar? Es evidente, dice Pablo, ustedes deben de entender eso, no deben de ignorar lo que les pasó al pueblo de Israel. No deben de pasar por alto esto, deben de estar conscientes de esto. Ustedes que dicen saber todo, que tienen la sabiduría de este mundo, no deben ignorar el ejemplo del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Primero les dice, vean las bendiciones que ellos recibieron. Y a pesar de que recibieron estas bendiciones, eso no garantiza que ellos serían exitosos en su caminar con Dios. Es más, Él les dice, porque ellos tuvieron estas bendiciones y aún así fracasaron en entrar en la tierra prometida. ¿Cuáles fueron las bendiciones? Primero, dice Pablo, nuestros padres estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan de esa nube? En Éxodo capítulo 13, 21 y 22. Esa nube acompañó al pueblo de Israel. En esa nube Dios se manifestaba. Ellos tenían la presencia misma de Dios. La nube de día los dirigía y de noche se ponía con fuego para calentarles. La presencia de Dios como bendición para ellos. ¿Tenemos nosotros la presencia de Dios? Claro, a través del Espíritu Santo. Número 2, Pablo les dice también, pasaron todos por el mar. ¿Qué pasó cuando pasaron el mar en Éxodo 14, 13? ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron liberados, ¿cierto? ¿De quiénes? De los egipcios. Y Dios les abrió el mar para que pasaran ellos. Después de haber estado cautivos 400 años, Dios les concede la libertad. Pasan el mar rojo, son liberados. Pablo les dice, recuerden, ellos estaban esclavos, son libres ahora. ¿Somos libres nosotros? Claro, en Cristo somos libres. Pablo dice, también dice versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Millones de ellos. Cuando pasaron ese mar rojo, en cierta manera Pablo usa la palabra bautismo para referirse. Fueron bautizados, fueron envueltos con el liderato de Moisés. Un liderato piadoso. Y Pablo dice, todos ustedes experimentaron este privilegio de ser parte de este liderato piadoso. Dios les ayudó a pasar el Mar Rojo con este liderato dirigido por Moisés. Y hoy día sabemos que el bautismo que nuestros hermanos han hecho, profesan la fe en Cristo, ¿cierto? Ya no tienen que estar bautizados con Moisés porque Moisés no está aquí. Pero Cristo es en el quien somos bautizados cuando creemos en Él. Y esos hermanos han dado profesión de su fe en Cristo a través del bautismo. Pablo dice, ¿tuvieron el liderato piadoso? También el pueblo de Israel. Número 4 dice, tuvieron también alimento espiritual. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué les dio Dios? Maná, ¿se acuerdan? Ese pan descendía directamente del cielo, era pan espiritual. Y Pablo dice, Dios les ha dado a ustedes, les dio al pueblo de Israel de este pan espiritual. ¿Cuál es nuestro pan espiritual? Sí, en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero ¿saben quién dijo que era el pan de vida? ¿Se acuerdan? Juan 6:35. Yo, dijo Cristo, soy el pan de vida. Y el que de mí comiere, dice, no tendrá hambre. Ellos experimentaron el alimento espiritual. Además, dice Pablo, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En Éxodo 17, versículo 6, y en Éxodo 20, el 8 al 11, encontramos que
ellos recibían el agua. Recuerden, están en el desierto. ¿Hay agua en el desierto? No. ¿Quién les dio de beber? Dios. ¿Y a través de qué lo hizo? Pablo dice a través de una roca. ¿Qué hacía Moisés? Dios le dice, golpea la roca. Cuando tenían sed, golpeaba la roca y ¿qué salía? Agua. Es increíble, ¿cierto? En el desierto Dios los alimenta con pan espiritual. Dios los alimenta con agua espiritual. Pero ¿sabe lo que hace Pablo? Pablo está tomando ejemplos del Antiguo Testamento y está mostrando cómo estos también son la representación, el tipo de Cristo. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. Y dice Pablo, es muy claro, esta roca que le seguía era Cristo. Él era. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios se refiere a roca. Él es nuestra roca, dice la Escritura. Y Pablo dice, la roca es Cristo. Él estaba ahí también con ellos en el desierto y los acompañaba también. Eran las bendiciones que todos ellos habían recibido. Es interesante porque Pablo está también conectando la idea de comida y alimento espiritual con lo que nosotros hemos celebrado esta mañana. ¿Con qué? La Santa Cena. Alimento, bebida espiritual. Y en el capítulo 11 Pablo va a hablar sobre los abusos que ellos estaban llevando a cabo en la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Esto quiere decir que como creyentes Dios nos ha dado bendiciones, ¿cierto? Nos ha dado su presencia a través del Espíritu Santo, nos ha dado la libertad en Cristo de nuestros pecados, nos ha dado un liderato piadoso que nos guía, nos ha dado alimento espiritual, su palabra, nos ha dado a Cristo, la palabra de vida, Él nos sustenta. Pero quizá lo interesante, ninguna de estas bendiciones garantiza que usted o yo vamos a lograr la meta final. ¿No le parece interesante eso? Versículo 5, vea lo que dice. Pero, ahí está el contraste. A pesar de que recibieron todos los beneficios y bendiciones de Dios, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todo el pueblo de Israel recibió las bendiciones de Dios. Y era un buen número. Pero Pablo dice, la mayoría de ellos no llegaron a la tierra prometida. ¿Qué sucedió con ellos? Quedaron muertos en el desierto. Quedaron enterrados en el desierto. Pablo dice, tengamos cuidado, porque así como ellos tuvieron todas las bendiciones de Dios, pero fallaron en entrar a la tierra prometida, nosotros también podemos perder nuestro camino y no llegar a la meta si no entendemos lo que va a decir Pablo de aquí en adelante. Segundo lugar, vea las advertencias. Pablo dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Cuáles son esos ejemplos? Ahora Pablo va a decir, vean, aquí están los ejemplos del pueblo de Israel. Veamos cuáles son para nosotros los peligros, cuáles son las cosas que nos pueden llevar a fracasar en nuestro caminar cristiano. Número 1, Pablo dice, no sigas tus apetitos pecaminosos. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo hace referencia a Números 11:34. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Estaban hartos de recibir el maná del cielo y empezaron a quejarse en contra de Dios. Y empezaron a decir, ¿cómo es posible que Dios nos tenga aquí? Pero nosotros queremos comer como comíamos en Egipto, la comida que había allá. Usted puede leerlo en el número 11, es increíble. Dios dice, ok, les voy a dar esa comida que ustedes quieren. Y les manda, ¿qué les manda? Codornices. Pero cómo lo dice Dios es impresionante. Dios dice, les voy a dar tanto de esa comida que se les va a salir hasta por las narices. Gráfico, Dios, ¿cierto? Dios como que es muy fuerte. Dice,
¿Y qué sucede? Cuando ellos empiezan a recoger esto, pasaron ahí recogiéndolas, 2 días recogiendo las codornices. Dios los castiga. Dios los hiere con mortandad. Pablo dice, ese tipo de codicia es un peligro para nosotros también. ¿Tenemos nosotros ese problema de seguir nuestros apetitos pecaminosos? Sí, 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, pecaminosos, que batallan contra el alma. Eso es de día a día, esas son las luchas que tenemos como creyentes. Pablo dice, tengamos cuidado de no seguir nuestros deseos, nuestros apetitos pecaminosos. En segundo lugar, Pablo dice también, no sean idólatras. Dice, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En Éxodo 32:1, cuando Moisés está hablando con Dios en el monte, ¿qué hace la gente? Mientras él está ausente y se tarda demasiado para recibir los mandamientos, ellos deciden hacer fiesta. Pero la fiesta va acompañado con la adoración a un ídolo que ellos proclaman Dios. Y comen. Note la conexión, comida. Corinto tenía ese problema de ir a estas comidas donde sacrificaban a los ídolos. Y Pablo dice que no sean idólatras como ellos. ¿Qué hicieron estas personas? Empezaron a tener este tipo de adoración, comieron juntos, empezaron a tener una orgía prácticamente. Y Dios tiene también que disciplinarles. ¿Tendremos problema nosotros con la idolatría? ¿Piensan ustedes? Sí. Primera de Juan 5:21 nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. No vamos a hablar mucho de la idolatría hoy, porque domingo siguiente hablamos sobre esto que Pablo describe más adelante. Pero Pablo dice, no sean idólatras. Número 3, no seas inmoral. Y Pablo habla de Números 25, del 1 al 9, donde ellos se unieron a una celebración pagana, idólatra, y se envolvieron con estas mujeres paganas, tuvieron inmoralidad sexual con los moabitas. ¿Qué hace Dios? Los castiga también, y 24,000 personas mueren en ese evento. La idolatría relacionada con la inmoralidad estaban relacionados. Pablo dice, tengan cuidado ustedes también con la inmoralidad como ellos la tuvieron. Ya hemos hablado en 1 Corintios 6, Pablo ha hablado sobre la inmoralidad. Es un problema hoy día, usted lo sabe. La inmoralidad dentro de la iglesia es una epidemia también. Pero nosotros justificamos muchas veces eso diciendo, bueno, pero es que el mundo también hace eso. Pablo dice, no. Si ustedes quieren llegar a la meta, deben de huir la inmoralidad. Número 4, Pablo dice, no pruebes la paciencia del Señor. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué sucedió? El pueblo de Dios, en Números 21 encontramos, empezó a hablar mal contra Moisés y contra Dios, y le provocaron porque Dios no les había provisto pan y comida. ¿Qué hace Dios también? Los castiga otra vez, y esta vez manda serpientes que muerdan a las personas y empieza la mortandad. Y Dios tiene que decir, Moisés hace una serpiente de bronce, todo el que vea la serpiente de bronce será salvo. Muy interesante, en Juan capítulo 3, versículo 13, Cristo dice que Él es esa serpiente que es levantada para que todo el que vea en Él, que vea su muerte, vea su crucifixión, crea en el sacrificio de Él, puede ser salvo. Esa serpiente en el desierto era Cristo. Pablo advierte a los corintios que no deben probar la paciencia del Señor con su conducta, ya que puede traer repercusiones severas. La advertencia es vigente para nosotros hoy día.
Lea, por favor, Hebreos capítulo 11, 12 y 13. ¿Y sabe qué hace Dios cuando sus hijos son desobedientes? ¿Qué hace? Los disciplina, ¿cierto? Dios es paciente, lo sabemos, muy paciente. Pero ¿quiere decir que porque Dios es paciente, Dios no va a corregirnos? No, Pablo dice, tengan mucho cuidado de no probar la paciencia del Señor. Y es vigente para nosotros. ¿Cómo es que nosotros probamos la paciencia de Dios? ¿Cuál es la manera? La manera número 1 es que siendo desobedientes a lo que Él nos manda. Y eso nos lleva a la rebeldía, pero la paciencia de Dios tiene límite. En quinto lugar, Pablo les dice una cosa más. No murmures. Esto parece estar fuera de orden aquí. Versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es muy posible que está refiriéndose a números 14 o números 16, las dos cosas. En números dice que 10 veces murmuraron contra el Señor. ¿Qué es murmurar? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿O no sabe qué es eso? ¿Sabemos qué es murmurar? Es hablar en un tono bajo, pero cuando uno está hablando ¿qué? Mal. ¿De quiénes estaban hablando mal ellos? ¿De quiénes? De Moisés. Claro, tiene que ser el líder. Pero al murmurar con Moisés, están murmurando directamente con Dios. Y Pablo dice que debido a esa murmuración, 14,000 personas murieron. ¡Wow! ¿Por qué Pablo está diciendo, tengan cuidado con la murmuración? ¿Será que ellos estaban haciendo eso? Sí, estaban murmurando. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Pablo. Estaban murmurando contra, recuerde, Pablo les ha escrito antes, ahora en 1 Corintios les está escribiendo otra vez y está corrigiéndoles otra vez. Y ellos han estado murmurando acerca de Pablo. ¿Será buen líder? ¿No es buen líder? Pablo no enseñó esto, si lo enseñó, él no es buen esto. Y empiezan a murmurar. Pablo dice, tengan cuidado de murmurar, porque el pueblo de Israel también hizo lo mismo y yo tuve que castigarlos. ¿Será que este mandato es para nosotros también? ¿Qué piensan? Claro, el Nuevo Testamento es muy claro que la murmuración es pecado. Murmurar contra Dios. Dice, pero yo no murmuro contra Dios. Sí, murmuramos contra Dios, todos lo hacemos. Ahora, ¿sería bueno que? No sería bueno. Muchas veces lo hacemos con Dios, pero a veces no lo hacemos con Dios. ¿Lo hacemos con quién? Con otros. Queremos murmurar. Y Pablo dice, cuidado con ese tipo de murmuración, porque eso puede llevarles al fracaso espiritual como iglesia. Y ustedes lo saben que eso es también pecado nuestro. Y debemos de entender que si queremos llegar a la meta como iglesia de alcanzar la carrera final, debemos de evitar la murmuración o va a destruir nuestras vidas y muy fácil destruye la iglesia. Pablo dice, no murmuren. Esa es la segunda manera que Pablo habla de cómo vencer la tentación de no seguir a Cristo. Recibir esas 5 advertencias. Recíbanlas, escúchenlas, dice Pablo. Para que ustedes también no terminen fracasando espiritualmente. Pero en tercer lugar, Pablo dice, sigan la verdad de Dios. Versículos 11 al 13. Hay 3 cosas que les dice Pablo aquí. Primero, les dice, aprende. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo está diciendo, ¿sabe por qué se escribió eso en el Antiguo Testamento? ¿Para quiénes? Para nosotros. Son ejemplos. Aprendan de ellos. ¿Sabe por qué fue escrito en el Antiguo Testamento? Para nosotros hoy día.
Y Pablo dice, ustedes son parte, han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiere decir? Los fines, Cristo viene a morir por nuestros pecados. Ahora los finales de los tiempos ha comenzado ya. Ustedes son parte de un tiempo fabuloso en el cual Dios está llamando a personas a conocer a Cristo a través del Evangelio. Están en los últimos tiempos. Ahora ustedes deben de aprender de esos ejemplos y vivir para Cristo. La palabra de Dios, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento fue dado para nosotros, para que sea un ejemplo nuestro y aprender lo que Dios quiere que aprendamos hoy para evitar el fracaso espiritual. Número 2, Pablo dice en versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Segunda cosa que Pablo dice es teme. ¿Teme a qué? Teme no caer. No pienses tú que no puedes caer. Yo no caigo en esto. Sí, puedes caer. Y a veces escuchamos noticias. ¿Cómo es posible que fulano, sutano cayó? ¿Cómo es posible que el hombre sea tan malvado? ¿Sabes cómo? Porque no hay temor a Dios. El temor a Dios, dice la Escritura, es evitar el mal. El principio de la sabiduría es temor a Dios. Pero si no hay temor a Dios, tengamos mucho cuidado. Pensar que somos firmes, pensar que nunca vamos a caer en algo. Teme, dice Pablo, no seas arrogante. Número 3, Pablo dice, entiende. ¿Qué debes de entender? Versículo 13. Debemos de entender cómo surge la tentación para dejar al Señor. Este versículo lo hemos memorizado. Me acuerdo, fue uno de los primeros versículos que memoricé cuando era joven, pero fuera de contexto. Y ahora estudiando wow, es increíble. Este texto está relacionado con el seguir fiel a Cristo. Y a veces somos tentados de no seguir a Cristo. Y Pablo dice, déjame explicarte. ¿Cómo puedes tú vencer la tentación de no seguir a Cristo? ¿Y cuál es la salida que Dios te da? Primero, dice Pablo, entiende que toda tentación es humana. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pablo está diciendo, la tentación que ustedes experimentan no es invencible, no es sobrenatural, no es algo que ustedes no pueden lograr. Es más, todas las tentaciones que pasamos son humanas. Óigame, pero hoy día hay gente que dice, yo no puedo con esto. Es mucho para mí, Dios me está dando demasiado. Pablo dice, no, ninguna tentación que ustedes han recibido es sobrenatural. Toda la tentación que nos viene a nuestra vida son humanas. ¿De dónde surge esa tentación? Los que hemos estado estudiando Santiago 1, ¿verdad? Sabemos ¿qué dice Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a ninguno, sino que cada uno es tentado cuando es su propio concupiscencia, malos deseos. Comienza con el mal deseo. Dice, después de sus malos deseos, ¿qué dice? Lo atrae, dice, y lo seduce. Es atraído. Ese deseo. Oye, debes hacer esto. Porque eso es bueno, vea. Tú estás haciendo esto para Dios. No, eso no sirve. Haz esto. Y empieza el proceso mental de la tentación y nos empieza a atraer. Y cuando esto sucede, eso lleva al desvío, lleva a lo que la Biblia dice en Santiago, concebir. Y el pecado cuando es concebido. En ese momento que yo decido en mi mente hacerlo, o lo estoy haciendo mentalmente, recuerda, Cristo dijo que no hay necesidad de hacer ciertas cosas, ¿cierto? Cualquiera que comete, ¿qué dice? Con su mente adulterio, con su mente homicidio. La acción puede llevarse a cabo en la mente o puede llevarse a cabo en la acción. Y una vez lleva eso, dice la Biblia en Santiago, concibe el pecado, da a luz el pecado. Ese es tu bebé, la muerte espiritual. Y eso trae los resultados desastrosos.
sea en la mente, sea en la acción, la tentación proviene de nuestros malos deseos. Pablo dice, recuerda, toda tentación es humana. Segundo lugar, dice Pablo, Dios es fiel. Dice, no sabe sobrevenir ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo muestra la fidelidad? Primero, limita la tentación. Dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Él nos conoce perfectamente a todos nosotros y sabe lo que podemos resistir. Y Dios dice, es tan fiel que no nos da más de lo que podemos resistir. Pero dice, segundo, que nos da la salida. Cuando yo memorizo este versículo, pensé, la salida tiene que ser algo mágico. Dice, Él os dará la salida para que lo podáis resistir. Pensaba que tiene que haber una salida, ¿cierto? Una clave, estoy en este... ¿Sabe qué es la salida? Es salir de eso, de esa tentación. Quiere salir de la idolatría. Dice, quiere evitar caer en la tentación de la idolatría. Huye a la idolatría. ¿Quieres saber cómo salirse de la tentación de la inmoralidad? Huye a la inmoralidad. ¿Quiere salir de la tentación de murmurar? Pare de murmurar. Esa es la salida. Dios nos da la salida en su palabra. El problema es que nosotros pensamos, tiene que haber una manera espectacular, fabulosa, en que Dios nos va a sacar de eso. En ese momento, cuando somos tentados, Dios nos va a dar la salida. No, la salida es que pare de hacer eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay dos puertas. La salida de la tentación o la salida hacia el pecado. Y Pablo dice, Dios es fiel. Él no nos va a dejar ser tentados más. Te va a dar la salida para que puedas resistir, pero tú tienes que seguir esa salida. Hubo un tiempo en mi vida que no fui fiel al Señor. Y aunque no hice cosas que muy malas, ¿sabe también? Yo caí en esa tentación de no seguir al Señor. Me aparté de Él, no le fui fiel. Paré de orar, paré de estudiar la palabra, me alejé de Él, perdí ese tiempo. ¿Sabe? Ese tiempo jamás lo voy a recuperar. Pero gracias a Dios que me hizo volver a su camino, a su bondad. Y hoy tengo que aprender que debo de depender de Él cada momento. No soy para imitar no doy ese ejemplo para que lo imiten, es para que lo evite. Es un ejemplo. Pregunta en esta mañana es, ¿cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Qué te está impidiendo a seguirle fiel a Él? Santiago 1:15 nos da una promesa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la persona. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en Mateo 6:13 nos dice el Señor, ¿cómo debemos orar? ¿Qué dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Eso debe ser nuestra oración constante para no caer en la tentación. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a identificar qué es aquello que nos está tentando a dejar tu camino. Pido por cada persona aquí presente. Yo no sé en qué condición están. Tú les conoces. Yo sé que yo tengo tentaciones diariamente de no seguirte. Pido que ellos puedan también buscarte, seguirte, ampararse en ti y pedir que tú les libres de cada tentación. Si hay alguien que no ha conocido a Cristo, que puedan ellos hoy día también confesarte, creer en ti, para tener, Señor, la vida eterna y la seguridad de la tierra prometida que tú nos has prometido a los que te conocemos. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia fiel que te sigue cada día. En el nombre de Cristo, amén.